Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en la preciosa playa de Levante en Benidorm. Es por la mañana tempranito, son las 9 de la mañana, pero ya hay algo de gente, aunque muchísimo menos de lo que solía haber durante el verano. Por lo tanto, oficialmente podemos decir que el verano casi ha acabado. Los que vivimos aquí, la verdad es que lo agradecemos, porque apetece algo más de tranquilidad y sobre todo apetece que haga menos calor, lo que ya prácticamente hemos conseguido ahora mismo. Hoy vamos a hablar, como hacemos cada lunes y viernes, sobre las últimas noticias desde España. Vamos a hablar sobre la inflación, lo que dicen expertos y qué es lo que está pasando, si realmente lo peor ya ha pasado y nos vamos a recuperar rápido o si no es el caso, para que sepáis qué os espera si os vais a mudar ahora mismo a España. La segunda noticia sobre la que vamos a hablar es sobre el tranvía gratis los domingos que teníamos aquí durante toda la temporada de verano y qué es lo que va a pasar a partir de septiembre. Y por último os voy a enseñar, además con fotos, dónde está la vivienda para comprar más barata de toda la provincia de Alicante. Así que atentos al vídeo de hoy. Vamos a empezar con la primera noticia sobre la inflación. Ya sabéis que España está sufriendo, creo que es la peor inflación en los últimos 40 años. Y ha sido bastante difícil, obviamente va ligada todavía con el COVID, va ligada todavía con toda la pandemia, también con lo que estaba pasando en Ucrania, así que todo ha afectado a muchísimos países del mundo y entre ellos está España. Algunos países están mejor, otros están algo peor. Aquí hemos llegado a tener la inflación de casi un 11% en julio, pero ahora mismo, ya que termina el agosto, tenemos casi ya tenemos los nuevos datos y lo que dicen los expertos aquí es que lo peor casi ha pasado y si no estamos ya en la cima de la curva para ir bajando, pues casi estamos tocando esta parte más alta de la inflación y piensan que agosto lo vamos a terminar y que en septiembre tendremos sobre un 8-9% de inflación, lo que es menos de lo que teníamos, por lo tanto es algo positivo. ¿Por qué dicen eso? Porque sobre todo ven que hay algunos cambios en el precio de las materias primas y en los cereales, también combustible, por ejemplo, ha estado bajando durante los últimos 2 meses, por lo tanto deducen que es el inicio del fin de la inflación, ¿no? Que puede mejorar a partir de ahora solamente. También puede ser que la gente consuma menos porque ya no se lo pueden permitir, porque todo cuesta muy caro. Aquí hace falta mucho dinero para costarse el mismo modo de vida, las mismas compras, incluso la misma comida que la gente estaba acostumbrada a consumir antes de que llegara esta inflación. Por lo tanto, ahora mismo ya se muestran un poco optimistas. Lo cierto es que obviamente no se nota en el bolsillo, la gente no lo nota ni lo va a notar en el tiempo próximo, porque aún así todos los productos son bastante más caros de lo que era habitualmente. De hecho, en nuestro canal familiar, que es este de aquí, ponemos siempre compras semanales, prácticamente cada semana, incluso más a menudo si vamos. Ponemos compras semanales con los precios de cada producto que hay en España. Por lo tanto, si os interesa, suscribiros a nuestro canal familiar para ver cuánto cuestan aquí las cosas y en general cómo es la vida aquí en España día a día. ¿Qué creéis que pasará realmente? Yo sinceramente pienso que ahora pueden bajar algo los precios, pero el invierno se avecina bastante duro también por el tema del gas, que este sí que no baja de precio para nada, al revés, está subiendo. Yo creo que el invierno se avecina bastante durillo, la gente se tiene que preparar y la inflación puede que vaya a bajar un poco, pero tampoco tanto como para que la gente diga: vale, ya estamos como antes, ya podemos seguir pagando lo mismo por la comida, ya nos hemos recuperado. No, yo creo que hasta mitad del año que viene seguramente no vaya a ser el caso. Ojalá me equivoque. Decidme lo que pensáis aquí en comentarios. La segunda noticia que os quería compartir es sobre el tram, que es el tranvía de Alicante. Este tranvía cubre una amplia red de toda la zona de pueblecitos y ciudades de aquí, entre Alicante, pasando obviamente por San Juan, por Campello, hasta Denia mismo, pasando por Villajoyosa, por Benidorm, por Albir, por Alfaz del Pi, por Altea, por Calpe y terminando básicamente en Denia mismo.
Es bastante útil para todos aquellos que se tienen que mover por trabajo o la gente que les encanta pues escapar un fin de semana a disfrutar en algún destino de la costa diferente del que donde ellos vivan. Por lo tanto, lo usan muchísimas personas. Durante los meses de junio, julio y agosto, tranvía los domingos será totalmente gratuito. Se hizo para ayudar a la gente un poquito, para que no gasten al menos el dinero para el transporte los domingos. Y también para que la gente empiece a coger de nuevo el transporte público, para que se les quite el miedo que han adquirido muchísimos de nosotros, yo incluida, durante la pandemia, ¿no? Porque llevábamos 2 años con mascarillas, con restricciones súper estrictas, muy difíciles, muy duras. Por lo tanto, a la gente se le hizo muy raro y no querían volver a utilizar el transporte público. Aún así, de hecho, hasta el momento, las mascarillas en transporte público siguen siendo obligatorias aquí en España. Muy importante mencionarlo. Y ahora, ya ayer, domingo, fue el último domingo que el tranvía era gratuito. A partir de ahora, cada domingo ya será como cualquier otro día de fin de semana y será de pago. La única buena noticia es que aún así, aunque ya no hayan días gratuitos, Tranvía de Alicante lo que han hecho es eliminar diferentes zonas. Ya os lo conté hace tiempo, pero ya está todo preparado, las tarifas nuevas están listas, está todo funcionando perfectamente. Y antes habían 6 zonas, ahora hay solo 3. Por lo tanto, la gente que cubra gran parte de estas zonas verán reducida la tarifa prácticamente a la mitad. También se aplica a los bonos mensuales, por ejemplo, que la gente compra para viajar con tranvía entre diferentes zonas. Y es algo bastante cómodo, la verdad, porque si antes no nos salía rentable viajar con tranvía desde Benidorm a Alicante, ida y vuelta, pues ahora mismo sí, porque el precio se redujo casi 30-35%. Así que muchísimas personas ahora mismo lo utilizarán bastante más, comprarán los bonos porque realmente en algunos de los casos sale muy rentable. Lo único malo es que es bastante lento y lo que tardamos nosotros llegar en coche, que es desde Alicante hasta Benidorm, por ejemplo, unos 25 minutos, dependiendo de dónde vayamos, pero desde la salida de Alicante como tal hasta Benidorm son 20 minutos. Y tranvía tarda 1 hora y media más o menos si tenemos suerte. Por lo tanto, es complicado, pero la gente que no tiene coche tiene una forma estupenda de moverse por toda nuestra zona. Además, la iniciativa del tranvía gratis no estaba solo aquí en Alicante, también estaba en Metro Valencia y en Castellón, en tranvía de Castellón. Ellos también tenían esa iniciativa de tranvía de transporte público de ese sentido gratuito los domingos. Ahora mismo ya volvemos a la normalidad, volvemos al año escolar, volvemos a la vida normal todo el mundo, por lo tanto verano por desgracia se acaba y con él los viajes gratuitos. Ojalá lo prolonguen más, ojalá hagan algunos descuentos más, porque eso ayudaría muchísimo a la gente que ahora mismo no tienen tanto dinero ya para gastar, incluso para moverse cuando lo necesitan con transporte público. Y la última noticia que os quería compartir es sobre dónde está la vivienda más barata en la provincia de Alicante. Sí, lo he estado mirando a través de diferentes portales, he estado consultando los datos y por fin tengo la respuesta de dónde es la vivienda más barata para comprar en nuestra provincia en agosto, al menos este año 2022. Y he sido gratamente sorprendida porque realmente no hace falta tanto dinero para tener una propiedad aquí. Y he encontrado pueblos y ciudades, poblaciones, municipios donde sí que es muy barato. Lo más barato que he encontrado en nuestra provincia de Alicante está en Onil, que es esto de aquí. Puedes ver aquí algunas fotos en la pantallita para que os hagáis una ligera idea. Eso es una casa grande para reformar que vale solamente 5.000 euros, pero obviamente tendréis que desnudar las paredes, tendréis que revestirlo, tendréis que cambiar la fachada, a ver si hay alguna grieta, taparlas. Entonces es mucho trabajo, pero nadie os obliga a meter una cierta cantidad de dinero. Podéis hacerlo durante años y años como vosotros se os antoje. Por lo tanto son 5.000 euros, pero ya poquito a poco tendréis un techo por encima de vuestras
cabezas. Lo siguiente que encontré son 7.800 euros y está, bajo mi sorpresa, en Alcoy. Yo sabía que en Alcoy había mucha vivienda barata, pero no pensaba que era tanta. Y de hecho aquí hay muchísimo lo que encontré, que son pisos o casas para reformar, que están en un estado pues abandonado, ¿no? Que habría que reformarlos. Algunos están mejor, otros están algo peor. Pero a partir de 7.800 euros podéis comprar ahí un piso o una casa pequeñita. Esto de aquí, por ejemplo, es un piso céntrico de un dormitorio, más el salón, más la cocina, más el baño, obviamente, de 61 metros cuadrados, pero son 7.800 euros. Obviamente reformarlo, pero está ahí, la oportunidad está ahí. Y Alcoy, por cierto, no sé, es muy barato porque está en la montaña, no es tan fácil, no es tan rápido acceder ni a la autopista, ni a otras ciudades, pueblos más grandes, pero lo bueno es que ahí hay un campus de la universidad, hay muchísimos servicios ahí también, por lo tanto no es un pueblo abandonado, por lo que a mí me sorprendió mucho que ahí había oferta tan económica. También lo que he encontrado ahí por 11.000 euros, un chalet con terreno chiquitito, con un jardín pequeñito, pero es un chalet. Por 11.000 euros tenéis vuestra propia casa independiente, que también tendréis que reformar, pero al menos no por este precio tendréis algo aquí en España y no tenéis ni siquiera que coger una hipoteca. Lo reformáis durante años, poquito a poco, tranquilamente, y tenéis vuestra casa aquí. También he visto en Novelda, que es esta preciosa zona. También iremos a descubrirlo poco a poco, mientras que baje un poquito más el calor. Cuando la nena empiece el cole tendremos más tiempo para viajar durante el día, entonces ya empezaremos a descubrir todo lo que nos queda. Torrevieja, Alcoy, Novelda, iremos a Murcia, Santa Pola, a muchísimos sitios más, y ojalá a finales de este año empezaremos, o sea, a principios del siguiente, mejor dicho, empezaremos a movernos ya por toda España, no solo por la Comunidad Valenciana. Este es nuestro sueño, pero solo lo podremos conseguir si vosotros veis los vídeos, si suscribís al canal, si el canal continúa creciendo, porque con ello obviamente tengo más recursos para poder viajar y enseñaros más y más sitios cada vez. En Novelda hay también algo baratito, le sigue Saks, que es esta zona de aquí, después Petrer, que está bastante cerquita de aquí, es una buena zona, tranquilita realmente para vivir, también Cocentaina, Villena, Monóvar, espero que lo estoy diciendo bien, y también, por último, de lo más barato, le siguen pisos en pleno Alicante, en el barrio Virgen del Remedio. Ya sabéis que eso es un barrio muy barato, tampoco es el de los mejores barrios. Os voy a poner aquí una foto que publican en esa página de anuncios para que me entendáis por qué este tipo de precios. Son 3 habitaciones, un piso para reformar de 3 habitaciones que vale solamente 15.000 euros. Muchas agencias incluso los compran, los reforman y los venden más caro. Es un negocio ya prácticamente, aquí en Alicante es lo que hay, pero no muchos quieren vivir en este barrio, sobre todo en algunas de las calles y zonas concretas de él. Así son los precios en nuestra preciosa provincia de Alicante. Ya veis que hay algo baratito, obviamente para reformar, pero hay muchísimas opciones. Puedes verlas en las páginas como Idealista, Fotocasa o cualquier agencia inmobiliaria que encontréis. Y espero que os hayan gustado las noticias de hoy. Espero que habéis podido encontrar algo de la información útil para vosotros, sobre todo para aquellos que se quieren venir aquí a España en breve. Os deseo un leve comienzo de una nueva semana laboral, porque los lunes nunca son fáciles, y nosotros nos vemos ya el miércoles con otro vídeo desde Alicante. Descubriremos una de las avenidas más concurridas, con los coches, con negocios, que lleva a la preciosa Plaza de Luceros. Nos vemos el miércoles y no os olvidéis que mañana tendréis un nuevo vlog en nuestro canal familiar. Adiós.